Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema que nos ocupa a todos: la paz en Colombia, la mediación, los acuerdos, la solución alternativa de conflictos y sobre todo las formas diversas de encontrar soluciones a las diferencias, a las disputas y a las controversias que puedan suscitarse no solamente en la interrelación entre las personas, sino por supuesto también en aquellas actividades propiamente humanas. Cada vez que se toman decisiones, existen personas que son afectadas con esas decisiones. Las conductas también provocan ecos y reacciones en otros. El comportamiento humano vive una permanente interacción que potencia la capacidad de relacionamiento. Para hablar de estos temas, hoy tenemos dos invitados muy importantes, expertos en la academia, profesionales con una amplísima experiencia y una vocación para la mediación, la conciliación y la solución de conflictos. Nos acompañan en los estudios de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro la doctora Claudia Elena Serge. Claudia Elena Serge es abogada, doctora en sociología jurídica, con una amplia experiencia en la academia, ha sido directora de programas de derecho, decana de una facultad de derecho en nuestra ciudad y también en la actualidad es vicepresidenta de una organización internacional sobre la cual vamos a estar hablando más adelante. Doctora Claudia Elena Serge, bienvenida al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Bueno, realmente yo feliz, mi querido Julio César, feliz, encantada, no solamente de poder estar aquí con ustedes en esta invitación, sino con quienes estoy. Con quienes estoy porque son personas maravillosas, amigos, personas que realmente no solamente valoro, sino que aprecio y respeto a profundidad. Entonces, qué bueno poder compartir este espacio tan agradable hoy, dirigido, pero sobre todo también muy abocado para todas esas personas que nos están viendo y sintonizados con CTV Barranquilla. Muchísimas gracias, doctora Claudia Serge, por estar con nosotros en El Termómetro. Nos acompaña el doctor Pablo Arteta. Pablo Arteta es abogado, especialista, magíster en mediación, solución alternativa de conflictos y con una amplísima experiencia en el ámbito jurídico, profesional y académico. Esta mesa hoy se engalana con dos expertos para hablar de paz, porque la paz es mucho más que la ausencia de la guerra. Doctor Pablo Arteta, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Con todo el gusto, muchas gracias por la invitación y por tenernos acá con la doctora Claudia, que es un placer, un orgullo, un privilegio. Quiero en primer lugar dar gracias a Dios porque nos permite estar aquí frente a ustedes y debatiendo y profundizando acerca de la mediación, que es mi pasión. Yo estoy apasionado con el tema. La mediación es un vehículo para la paz efectiva en Colombia y eso es lo que queremos transmitirles. Cómo llegar al ciudadano común con un mensaje de paz donde todos los colombianos seamos formadores y creadores, hacedores de paz, porque el tema nos involucra a todos, no es algo del gobierno, es para todos los ciudadanos. Entonces, por favor, estén atentos a todo lo que queremos decirles y explicarles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Arteta, por esta presentación y por estar hoy con nosotros ilustrándonos sobre uno de los temas que lo han acreditado como una autoridad en este asunto. Miren lo importante que es la paz.
la paz tiene tantas acepciones como forma de comprensión. Desde el punto de vista sociológico, antropológico, histórico, el hombre siempre ha buscado estados de confianza, bienestar, tranquilidad, tanto física como emocional. Y la paz no es exclusivamente la ausencia de conflicto. La paz es la evidencia del poder del acuerdo y el triunfo de la razón entre las personas. Cuando existe convivencia pacífica, las sociedades y los grupos humanos avanzan. Doctora Claudia Elena Serge, para que nuestros televidentes comprendan la dimensión conceptual, ¿qué tan importante es en la paz la mediación, la conciliación y la solución alternativa de conflictos? Bueno, mi querido doctor Julio César, inicialmente referirme a que, mira, la paz es una construcción social, no solamente una construcción política, porque siempre lo vemos como eso, una construcción política que el Estado es el que está como obligado a proveer esos episodios, esos escenarios de paz. Si cada uno de nosotros no interviene en los diferentes escenarios de vida que tenemos, en justamente tratar de recrear la pacificidad, la tranquilidad, el buen acuerdo, el buen relacionamiento, la excelente comunicación. Ojo, y aquí voy a ser puntual en algo, no solamente es qué comunico yo de forma acertada como mensaje, sino cómo lo comunico de forma asertiva. Eso es muy importante porque la asertividad tiene muchísimo que ver con esas, lo que llamamos habilidades blandas, ¿te fijas? Entonces, importante eso. En ese sentido, si la paz es una construcción social, eso quiere decir que todos somos actores de paz, ¿sí? En la familia, en la escuela, en el barrio, en la universidad, en el trabajo, en la calle. Es decir, en cada escenario donde un ser humano se encuentre, tiene dos formas de actuar. Una conflictiva y otra de forma pacífica. Por eso, ante esta realidad, nosotros en nuestros países, en estas latitudes que son altamente conflictivas, tenemos que recrear esos espacios invocando unos criterios de justicia distinta a la justicia retributiva, que es la justicia del castigo por el daño cometido, ¿cierto? La llamada incluso justicia de los jueces, justicia judicial. Y hay que acudir a la justicia social y a la justicia que es promovida y provocada también por nosotros mismos, especialmente por los agentes de conflicto. Si tú tienes el insumo para causar un conflicto, ¿cómo no vas a tener el insumo para solucionar ese conflicto? Entonces, es importante que nosotros podamos entender que estos mecanismos que inicialmente surgen como una vía alternativa, esa palabrita la usamos mucho, ¿verdad? Por eso decimos MASC, mecanismos alternos o alternativos, porque evidentemente es como, imagínense que vamos por una gran autopista y esa autopista ya está convulsionada. Esa autopista es la vía judicial, ¿no? Porque siempre hemos tendido a judicializar los conflictos, es decir, a pretender que un conflicto sea resuelto de la mejor manera por un tercero que no nos conoce y que no conoce el conflicto solamente a través de un acervo probatorio en la vía judicial. Pero a raíz de todo esto hubo la necesidad de generar, porque esa autopista se convulsionó y esos carriles ya no dieron abasto. Entonces hubo la necesidad de generar, ya hace mucho tiempo atrás, unas décadas atrás, de generar esos mecanismos o metodologías o formas o estrategias de justicia, como la justicia restaurativa, en que las partes acuden o a ellos mismos a través de la negociación, ¿sí? A través de un contrato de transacción decidimos cómo terminar un conflicto que se ha generado y lo terminamos. O a través de otras figuras, que es lo que llamamos figuras o mecanismos autocompositivos. Y son autocompositivos porque miramos a quiénes, a las partes, a su participación directa, no en el conflicto, sino en cómo lo resuelven. Entonces aparece la figura de la conciliación, aparece la figura de la mediación, de la amigable composición, ¿sí? Entre otras. Y aquí es donde las partes se asisten de un tercero, ¿sí? Que de forma colaborativa, de forma cooperativa, ese tercero les ayuda a decidir a las partes y a definir su conflicto. Es la forma como lo resuelven. Por eso es que es auto, porque miran hacia las personas que intervienen en el conflicto. Mientras que los heterocompositivos son justamente la vía judicial ordinaria,
la vía de los jueces, y por supuesto el arbitramiento. Por eso decimos heterocompositivos, porque ese tercero aparece no para ayudar a las partes a solucionarlo por ellas mismas, sino que ese tercero aparece como monarca del escenario, ¿sí?, para poder de alguna forma obligar a las partes a someterse al imperio de o un laudo arbitral o de una sentencia judicial. ¿Te das cuenta? Y para finalizar en esta primera parte, ¿cómo entonces estos escenarios, estos mecanismos, especialmente de autocomposición, ayudan a generar espacios de paz, a recrear la pacificidad? Nos ayuda a cambiar la mentalidad, nos ayuda a recuperar la comunicación perdida, nos ayuda a neutralizarla, nos ayuda a desescalonar un conflicto que ha escalonado, ¿sí?, de manera macro, de manera meta, de manera supra, ¿cierto? Y nos ayuda a devolvernos a la esencia de los seres humanos, a la comunicación. Hablando se entiende la gente, sin pelear, sin litigar, ¿sí? Porque fíjate que el litigio es uno de los de las formas que uno analiza el espectro de un conflicto, ¿sí? Porque uno dice conflicto, una desobediencia, es una contraposición, querido Pablo, de derechos, ¿sí?, y de deberes. Jurídicamente es eso, una oposición, pero fíjate que tenemos diferentes niveles. Entonces no es lo mismo cuando tú dices, no, mira, yo tuve una leve diferencia con Julio César, a cuando yo digo, no, yo tuve una disputa con Pablo, o cuando yo digo, yo me estoy enfrentando en un litigio con María, o cuando finalmente digo, yo estoy enfrentando una batalla, ¿sí?, con Juanchito. Entonces fíjense cómo, aunque todos son conflictos, tenemos diferentes acentos, exacto, el volumen va subiendo en cada uno de estos escenarios del conflicto. Entonces, por eso, para hacer paz, es importantísimo, número uno, entender que la comunicación debe partir no solamente de lo acertado de mi mensaje, sino también de lo asertivo de mi mensaje, número uno. Número dos, debemos seguir entendiendo que si las partes en el conflicto dieron luz para que naciera un conflicto, tienen absolutamente todo para solucionarlo, ¿sí? Ellas son las que tienen el insumo. ¿Qué mejor doliente para un conflicto, para solucionarlo, que quien lo provocó? Ellos son los que conocen hasta dónde, hasta cuándo, cómo, me explico. Entonces, esas circunstancias especiales que rodean un conflicto, solamente de manera proba, de manera prolija y de manera exacta, es comprensible por las partes en el conflicto. Y por eso, esos escenarios de paz se logran a través de estos mecanismos, especialmente la mediación, que es la que en estos momentos, digamos, vamos a darle un poco más de relevancia, porque tanto Pablo como yo hemos sido muy ahíncosos. Lamentablemente hemos visto cómo la conciliación tanto en derecho, más en derecho que la en equidad, ha sido como exacerbada, Pablo, Julio. Es decir, pareciera que el único mecanismo que hubiese en Colombia era la conciliación. Entonces la conciliación judicial, ¿sí?, la conciliación extrajudicial. Entonces cualquiera podía ser conciliador, porque hasta un juez puede ser conciliador porque así la ley lo dice. Entonces la primera audiencia, la de conciliación. Entonces creo que esa sería como una primera respuesta para contextualizarles un poco de cómo a través de la mediación, que es una negociación asistida por un tercero, que ayuda a neutralizar el lenguaje, las formas, ¿sí?, para que las partes negocien. Eso es la mediación. Entonces, fíjense qué bonito cuando dos partes en conflicto, a través de un mediador, recuperan la comunicación perdida, logran un buen arreglo, ¿cierto?, logran un acuerdo. Ahí es lo que yo llamo cómo cambia el chip de lo que hemos conocido negativamente como justicia por propia mano. En justicia retributiva, la justicia por propia mano es la vengativa, es la talionaria, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de justicia por propia mano, en sentido positivo, es cuando nos vamos a los mecanismos de justicia restaurativa. Justicia restaurativa, Sí. que tanto ha dado de qué hablar en nuestro contexto a propósito de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En la actualidad, nuestro país está en un proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que ya acaba de anunciar el alto comisionado para la paz y delegado por el presidente para estas negociaciones, Oti Patiño,
que se están reactivando de forma integral. Doctor Pablo Arteta, ¿la mediación es esencial para la convivencia? ¿Necesariamente las diferencias, las disputas, las controversias y aún los enfrentamientos requieren mediadores para encontrar soluciones? Claro, muy bien. La introducción es perfecta porque la mediación precisamente nos brinda todas esas herramientas, todas esas posibilidades de crecimiento, sobre todo en un tema muy importante. Tú te expresaste, como muchos colombianos, en una forma propositiva hacia la paz, pero hablas del diálogo, por ejemplo, del diálogo con el ELN. Yo quiero destacar como una habilidad mucho más trascendental e importante que el diálogo y primera que el diálogo, que es la escucha activa, la escucha asertiva. Fíjate cómo tú lo estás logrando, me estás escuchando y estás asintiendo con la cabeza, con tu mirada. Entonces todo eso hace parte de un ejercicio previo que tenemos que ejercer todos los colombianos. Es importante escuchar al otro colombiano, al que piensa diferente de nosotros, al que alterna con nosotros en el mundo, ¿cierto? Y va desde el hermano, ¿cierto? Fíjate que he manejado conflictos entre hermanos terribles, ¿cierto? Después de amarse, de convivir, de compartir un mismo hogar, terminan odiándose, sembrando unos sentimientos de rencor, de angustia, que los maltrata, que los saca de sí. Entonces, destaquemos la alteridad, que es el respeto por el otro, por lo que piensa el otro, y porque de todas maneras eso unido a la escucha activa, eso sí, después de escucharte, yo puedo dialogar contigo. Si no te he escuchado, de pronto lo que trato es de imponerme y de sugerirte que adoptes mis argumentos, que realmente no siempre es lo que propicia un entendimiento. El entendimiento está, vuelvo y lo repito, en el respeto por el otro, por la misma condición de ser otro, por la misma forma de pensar diferente. Es decir, para construir consensos hay que partir del disenso. Y complementario a esto, quiero también señalar un autor bien importante que es Johan Galtung. Johan Galtung nos habla de los tipos de violencia, porque la violencia, si hablamos de paz, es bien importante que nos detengamos en el análisis de la conflictología. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen de los conflictos negativa y queremos cambiarla hacia la imagen positiva. Es decir, el conflicto es motor de cambio, motor de mejora, y precisamente nosotros los que gestionamos el conflicto tenemos que aprender y valorar la importancia de que el conflicto nos ayuda a crecer. Esa parejita que tú ves que están agarrados de la mano, abrazándose, dándose besos todo el tiempo durante años, ocultan algo, ¿cierto? La relación humana tiene diferencias, diferentes momentos, diferentes expresiones, diferentes formas de pensar, donde de todas maneras las personas más allegadas terminan de alguna forma enfrentadas. Entonces, tenemos que gestionar, como decía la doctora Claudia, a través de nuestras herramientas, nuestras habilidades blandas, que son varias, y ahorita te cedo la palabra porque tú eres experta en el tema de las habilidades blandas, pero entre esas, cierto, destaco la asertividad, la empatía, el reconocimiento del otro. Tú las explicarás con mucha más profundidad porque, como te dije, me gusta la forma como lo haces. Y finalmente, para aterrizar en el tema de la paz en Colombia, de la paz con el ELN, de la paz con todos los grupos, tenemos que considerar que la paz es, como lo decía la doctora Claudia, es un asunto que nos toca a todos, que tenemos que apersonarnos. No es una cosa del gobierno, del delegado para la paz. No, el asunto de la paz está en mi convivencia con el vecino. Fíjense cómo tenemos ya la creación legal
de normas de copropiedad que nos invitan a que tengamos comités de convivencia. Pero esos comités de convivencia tienen un reglamento de convivencia que a veces construimos, pero a partir de los viejos esquemas, es decir, sancionatorios, como multando al vecino, que prohibitivos, cuando debe ser todo lo contrario. Debemos enseñar a la gente a convivir en paz, en la escucha activa, en la creación de espacios de convivencia adecuados, de respeto por el otro, ¿cierto?, de valoración del otro y de crecimiento conjunto. Entonces, esa convivencia, ese amarnos de verdad, de corazón a corazón, es lo que pretende la mediación. La mediación es un diálogo de corazón a corazón, es un diálogo donde el mediador es un facilitador. Y quería traer a colación, porque siempre lo hacemos, la importancia de nuestros ancestros, por ejemplo, del palabrero guayú. Fíjate cómo esa comunidad guayú, que es tan importante en el norte de La Guajira y en cercanía con nuestra vecina Venezuela, ellos tienen ese delegado que utiliza la palabra, que escucha, pero que propone y que participa en ese aplacamiento de la violencia mediante la palabra, mediante el resarcimiento, mediante la reparación, mediante la entrega de bienes a las personas ofendidas. Y por eso cada día avanzamos más en la mediación penal, que ya a partir de la resolución 383 del 12 de mayo del 2022 de la Fiscalía, estamos cada vez más avanzando en el tema y procurando que de esa justicia punitiva, castigadora, que solo ve el esquema de las cárceles como sanción para el delincuente, tenga la posibilidad de reeducar al delincuente, que haya un diálogo entre la víctima y el agresor y que se procure por esa vía un restablecimiento del tejido social. Entonces, todo eso nos conlleva a armar todo un escenario dentro de un país tan conflictivo como Colombia. Y yo digo que Colombia es un laboratorio de conflictos que ha sido asistido por figuras importantes de todas partes del mundo. Jean-Paul Lederach, el mismo Johan Galtung, personas de muy destacada importancia en el mundo de la conflictología y de la gestión de los conflictos, han acudido en varios importantes momentos de Colombia para asistir a nuestros negociadores de paz. El invento de la construcción de la paz de Santos no fue de él solo, fue de un equipo interdisciplinar, y destacamos la interdisciplinariedad en esto porque ¿quién dijo de cuándo acá que los abogados somos los únicos que podemos resolver los conflictos? Cuando la visión que tenga un psicólogo, un trabajador social, un científico social, un ingeniero inclusive sobre el conflicto es clave y es fundamental. Entonces, para avanzar en el tema de la construcción de la paz, de la construcción efectiva de la paz, tenemos que hacer la paz en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestro cónyuge, ¿cierto? Esa construcción es del día a día, pero tenemos que tener una serie de herramientas que nos brinda la mediación. La mediación tiene unas características, unos beneficios, unas importantes razones de ser, que por eso debe ser acogida en Colombia, a pesar de los 32 años que tenemos de tener la Ley 23 del 91 sobre conciliación y el reciente Estatuto de Conciliación, la Ley 2220 de 2022. Pero todo eso, Julio César, es muy reglado, es muy jurídico. La solución de los conflictos no debe ser tan jurídica, debe ser más cercana a los individuos. Entonces, por eso es que yo propongo cada día más que la solución se dé a través de esos gestores de paz que son los facilitadores, que son los mediadores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por ilustrarnos sobre un tema tan importante y de tanta actualidad por el conflicto colombiano. El 24 de noviembre de 2016, Colombia firmó un acuerdo de paz con la FARC. Estamos a 7 años
de la firma de ese acuerdo que ha provocado toda una conceptualización en el concepto de justicia en nuestro país. Y aquí sí quisiera, doctora Claudia Serge, que nos hablara un poco de esa relación que tiene la paz con la justicia. ¿Cómo desde su experticia ve al país? ¿La paz es una posibilidad 7 años después, en medio de disidencias todavía, de un panorama delictivo bastante disparado y con la ausencia que tenemos en Colombia de una política criminal adoptada por las instituciones y que inspire a los ciudadanos a ser garantes de la paz propiamente dicha desde la observación y la participación? ¿Cómo está la justicia en Colombia y el proceso de paz 7 años después? Bueno, fíjate que ni siquiera 7 años después, porque estos modelos que tú vienes planteando, querido Julio César, son modelos que hemos llamado mecanismos de la firma, digo, 7 años después de la firma. Sí, no, pero me refiero con la FARC. Pero lo que yo quiero decir es para que la gente no se quede con eso, correcto, porque a veces no nos damos cuenta de que esos mecanismos son mecanismos de justicia transicional o mecanismos de transición. Y quiero explicar un poquito eso para detenerme en el tema pues, de la FARC. Miren, hoy no hablamos de un solo criterio de justicia como tal, ese criterio romano que antes todos conocíamos y parafraseábamos, tanto los abogados como los no abogados, que es dar a cada cual lo suyo, romano, bíblico, como ustedes quieran tomarlo. Lamentable o afortunadamente para algunos, dependiendo del caso, vemos cómo hoy esa palabra justicia hoy está acompañada de unos apellidos, ¿sí? Y esos apellidos cambian los actores, el protagonismo de los actores, cambia el escenario, cambia el qué de esa justicia. Entonces, por ejemplo, hoy hablamos de justicia social, de justicia retributiva, de justicia restaurativa, de justicia transicional, que es a lo que te estás refiriendo en estos momentos, de justicia terapéutica, de justicia ambiental. Y como siempre lo digo, para los que creemos en Dios, hasta de justicia divina, ¿cierto? Entonces, fíjate que en Colombia hemos tenido diferentes escenarios de justicia transicional. O sea, el del acuerdo con la FARC no es el único, ¿sí? Antes de él tuvimos con las AUC, que fue en el 2005, ¿sí? Y antes de eso tuvimos con el M-19, justamente para la época de los 90. Y de ahí para atrás nos vamos al Frente Nacional. También observamos cómo hubo esos acuerdos para que se frenaran esos macrocrímenes que se estaban generando, claro, las matanzas que se hacían justamente por esas banderas políticas que se manejaban. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de esos procesos que son excepcionales, especiales, particulares, no son pro tempore, no son para todo tiempo, la justicia retributiva, que es la justicia del derecho penal ordinario, ¿sí? La del Código Penal Ordinario, esa es la justicia para todo tiempo, para todos los delitos, para todas las personas. Pero resulta que hay unas circunstancias muy complejas, no solamente en Colombia, porque estos modelos han venido desde décadas atrás en diferentes partes del mundo. Nuremberg, por ejemplo, ¿sí? El tribunal del Lejano Oriente, pero más cerca, el tribunal de Ruanda, ¿sí? Que es un tribunal ad hoc. Cuando los estados no quieren, no pueden o no saben lidiar desde la política criminal y desde el escenario constante de una justicia judicial, ¿sí? No pueden, con ese grado de conflictividad que generan estos macrodelitos, ¿sí? O estas situaciones de guerra interna, o por ejemplo cuando han existido esos regímenes dictatoriales, para dar paso a la normalización de la democracia, a la normalización de estados de paz, entonces aparecen estos episodios, y por eso es episodio de una gran película. ¿Sí? No es la película, son partes de una película especiales. Aparecen esos escenarios de justicia transicional, que son las justicias que se generan entre el Estado, en este caso, ¿verdad? Y los grupos alzados en armas, ¿sí? Que a través ya no de unas sentencias impositivas inicialmente, sino que nacen de unos acuerdos entre las partes para invitarlos, para seducirlos a hacer lo que no se pudo hacer por vía de la imposición de la justicia de los jueces.
¿sí? Entonces, se les invita, se les seduce a través de un mecanismo que se llama alternatividad penal. Y esto es muy importante porque la gente del común, incluso hasta abogados mismos, no comprenden y por eso la censuran y por eso le lanzan piedras cuando aparecen estos acuerdos, que son acuerdos de paz, acuerdos hacia la paz. No es que nos van a dar la paz enseguida, ¿no? Uno no puede pretender que un solo mecanismo en un solo momento histórico logre resarcir y logre, ¿verdad?, restituir un estado de paz que no se ha construido ni sociológica, ni política, ni antropológica, ni nada en Colombia. Pero sí son pasos que se van dando, son pasos que se van dando hacia la paz. Entonces, cuando estamos hablando de estos acuerdos, por supuesto los acuerdos que se dan tienen que ver mucho con los modelos de justicia transicional, porque fíjense ustedes que si nos vamos al acuerdo que pasó con el M-19, en ese tiempo, en ese momento, fíjate que no hubo reparación a víctimas, no se contó la verdad. ¿Por qué? Porque ahí lo que interesaba era el modelo que se llamaba de justicia transicional de lo que es amnésico, ¿sí? Es decir, perdón y olvido. Miren, desmovilícense, no molesten más, entreguen armas y listo, y les damos ese perdón. Perdón y olvido, ¿sí? Que esa es la parte amnésica. Pero luego vamos caminando hacia otros modelos, que son incluso más consonantes con los estados sociales de derechos, ¿sí? Y entonces aparecen la memoria histórica, ¿sí? Aparecen las primeras comisiones de la verdad, ¿sí? Aparecen otros ingredientes muy importantes que dicen, no, aquí no se trata solamente de que ustedes entreguen y nosotros nos olvidamos de todo lo que hicieron, ¿sí? Aquí se trata también de que ustedes reparen, ¿sí? De que ustedes escuchen, de que ustedes indemnicen, de que ustedes ya no vuelvan de que hayan unos principios de no reparación, de no repetición, ¿sí? Entonces, eso es lo que compone a la justicia transicional. La justicia restaurativa tiene algo similar, pero la diferencia es que la justicia restaurativa es para todo tiempo y para todos los delitos. Sí, desde los más pequeñitos hasta los más grandes y para todo tiempo. En cambio, la justicia transicional es excepcional temporoespacialmente y tiene también unas particularidades con los sujetos que participan. Por eso es que tú has visto y has dicho claramente, hemos tenido un proceso de paz, el último, con la FARC, con ese grupo. Antes lo tuvimos con la AUC, antes lo tuvimos con el M-19, ahora estamos a puertas de comenzarlo con el ELN y así, con el, quién sabe, van apareciendo grupos y lamentablemente entre más tengamos escenarios de justicia transicional que son válidos, son legítimos, pero entre más escenarios tengamos, muestra la ineptitud y la inoperancia del Estado de poder institucionalmente cumplir con sus cometidos, claro, porque no pudo, ¿cierto? Y ojo con esto que les voy a decir, y también muestra la inoperancia social nuestra, ¿sí? De como sociedad, cómo hemos vivido, en qué hemos vivido, ¿sí? Y creo que por eso cada vez que aparece una herramienta de justicia transicional, que son los acuerdos, por eso fíjense lo que Pablo decía, súper importante, porque en estos escenarios aquí no hay jueces todavía, en el escenario inicial. ¿Qué es lo que hay? Hay mediadores, hay negociadores, por eso ustedes se dan cuenta, vamos a hacerlo en tal parte, entonces en La Habana, en Quito, en diferentes países porque se buscan sitios neutrales al territorio que se encuentra en conflicto, para poder estar acompañados de personas neutrales que puedan facilitar esa negociación entre las partes. Por eso es que hay mediación, ¿sí? Ahí no se habla de otra figura, sino de mediación y negociación. Qué importante eso. Y creo que los acuerdos no son perfectos. ¿Por qué? Porque los acuerdos son realizables por seres humanos imperfectos, número uno. El problema no es que sean perfectos o no, el problema es que sean efectivos o no. Ahí está el quid del asunto. Porque es que la justicia transicional nace, o su naturaleza, o su esencia, es una condición político-social, no judicial, es político-social. Ahí está el asidero. Y por lo tanto eso implica que como excepción, ¿sí?, haya que usar unas estrategias de marketing, así lo voy a decir, de marketing
para poder hacer que estos grupos se vean seducidos, Pablo y Julio César, y abandonen las armas. Tú no vas a decirle a un grupo armado, vengan, desmovilícense, reparen, cuenten la verdad, ¿sí? Y todo lo que eso... Y les vamos a dar, ustedes merecían 60 años, ¿no? Les vamos a dar 45. ¿Sí me explico? Por Dios, eso no es atractivo. Y por eso aparece la figura de la alternatividad penal que no raya con la impunidad. No es impunidad. ¿Sí? Sencillamente es una figura excepcional que implica una rebaja de pena, ¿sí? Condicionada. Es decir, que si estas personas no cumplen con todas las condiciones que se han generado en el acuerdo y ya en el escenario de los tribunales que se crean, por ejemplo, el caso JEP, ¿sí? En el caso de Justicia y Paz, ¿sí? Si no cumplen, como ustedes también lo han visto, estas personas las sacan de esa parte excepcional, de ese paréntesis temporoespacial, y son llevadas a la justicia ordinaria. Y entonces allá sí tendrán que cumplir con esa pena. Entonces es importante que nosotros fomentemos estos espacios y los avalemos de justicia transicional porque son válidos, son idóneos y son legítimos. Que ojalá no hubiesen tantos escenarios como estos, por lo que ya les comenté. Y en la justicia transicional, como bondad, también nos regala que esos actores conflictivos logren reincorporarse, logren reinsertarse y puedan, por ejemplo, desde la parte política del Congreso, ¿verdad? Como lo hemos visto, logren ser testimonio y hacer cosas importantes también ya para esa sociedad que tanto dañaron. Eso es muy importante y yo creo que eso no se consigue con justicia judicial, ¿sí? Con justicia retributiva. Eso se consigue con un escenario donde el perdón, habilidades blandas, viene ya la reconciliación, la buena comunicación, donde una parte es capaz de reconocer lo que hizo, cuánto hizo y le pide perdón a la otra y la otra puede o perdonarla o no perdonarla, ¿cierto? Si la perdona, vemos cómo se abre un canal comunicacional que se llama reconciliación. Pues si no la perdona, pues esta pidió perdón. Como hay casos también muy bonitos en que observamos cuando aún los seres humanos no pedimos perdón por nuestras acciones, somos perdonados, porque el perdón libera. Entonces una persona a la que tú le cometiste algo, si tú no eres capaz de pedirle perdón, esa persona te perdona, sin que tú se lo hayas pedido, y se libera a ella y te libera a ti. Por eso la gracia del perdón y por eso también la eficacia del perdón. Pablo decía algo acerca de las habilidades blandas, y las habilidades blandas, o también llamadas soft skills, son esas habilidades que pertenecen al mundo del ser, ¿sí? Al mundo de la personalidad. Habilidades y destrezas, competencias, idoneidades como la sociabilidad, la adaptabilidad, la empatía, la comunicación, la capacidad de resolver los problemas autocompositivamente o los conflictos autocompositivamente, la alegría, ¿sí? El trabajar en equipo, ¿sí? El liderazgo. Entonces fíjate cómo estas habilidades blandas son importantísimas que los sistemas de educación, ¿sí? Como política pública, como política de Estado, los incorporen en lo meso, en lo macro y en lo microcurricular. Porque ¿de qué nos sirve realmente ahondar solo en esas habilidades duras, ¿sí? Las hard skills propias, cognitivas, que nos adiestran, Julio César? Si vamos a ser abogados tenemos que ver tales asignaturas, si vamos a ser médicos, tales asignaturas. Pero ¿de qué nos está sirviendo eso si no logramos generar un impacto en una sociedad conflictiva de generar mejores seres humanos? Y eso se hace con las habilidades blandas. Y eso es lo que tú hablabas ahorita con el tema de la mediación. Entre más educativamente fomentemos y le abramos un espacio a las habilidades blandas en los colegios, incluso desde el kindergarten, los colegios, media, básica, primaria, secundaria, hasta la universidad, tecnólogos, tecnológicos, ciclos propedéuticos, como lo quieran ver. Miren, les aseguro que los episodios de paz serán mayores, porque la gente va a entender cómo aprende, por qué aprende y qué necesita aprender, ¿ve? Para devolverle a la sociedad. Y entonces es ahí donde uno dice y piensa, bueno, fíjate cómo las habilidades blandas ayudan a construir paz. Cómo la justicia transicional, en este caso que estamos hablando, que está compuesta de negociación y mediación, ayudan a construir
paz a través de la reconciliación, a través del perdón, a través de la aceptación, a través del reconocimiento que yo hago, a través de la reparación al otro, a través de la gran promesa y compromiso de la no repetición. Entonces creo que es importantísimo que entendamos estos conceptos y que bueno, que estamos acá para poder aclararlos, para poder puntualizarlos, porque la paz no solamente es un derecho, la paz es una obligación, la paz es un don, la paz es un regalo, es un privilegio, es un anhelo, es un sentimiento. O sea que todo lo que el cuerpo humano genere en mente, en parte física, exacto, en emociones y en espiritualidad, nos lleva a la paz. La paz, entonces, es una condición que involucra al ser en todas sus áreas, cuerpo, alma y espíritu. Nosotros aquí hemos hablado mucho de que casi todas las cosmovisiones están de acuerdo en algo, en que el ser es una trilogía, cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces alimentamos el cuerpo, alimentamos el alma, ¿y dónde queda el espíritu? No existe posibilidad alguna de perdón, de reconciliación sin un espíritu vinculado y orientado hacia perdonar y a reconciliarse. El espíritu no tiene nada que ver con elementos metafísicos. El espíritu es lo que mueve tu voluntad, lo que determina tus decisiones. Ya hablaba un señor por allá del espíritu de las leyes, un tal Montesquieu. Y ese espíritu está asociado entonces a las elecciones, a nuestros compromisos, a nuestros deberes y, como muy bien nos los está diciendo la doctora Claudia Elena Serge, esencialmente a nuestra capacidad, a nuestras habilidades, específicamente esas habilidades blandas. Doctor Pablo Arteta, ¿cómo está la cultura de paz y de justicia en Colombia? A 7 años de esa firma, precisamente en un mes como este, en noviembre, de la paz en La Habana, Colombia todavía tiene grandes dificultades para resolver sus diferencias, problemas de inseguridad, desigualdad, hambre, pobreza. Las razones del conflicto parece que no se han superado, y mientras esas razones del conflicto no encuentren soluciones, aparecerán nuevos grupos que, sumados a la ineficiencia, la ineficacia y la permanente modificación de la política a partir de los cambios de gobierno, porque confundimos lo que es un asunto de Estado de un asunto de gobierno, se intenta hacer tabla rasa con una política de Estado consagrada en la Constitución, que es la paz como derecho y como deber. La pregunta, doctor Pablo Arteta, es ¿cómo está esa cultura de paz y de justicia en Colombia y sobre todo de mediación? ¿Necesitamos mayores esfuerzos para que haga parte de lo cotidiano, de lo habitual, de las buenas costumbres de nuestra sociedad? Claro que sí. Y sí ha habido algunas políticas un poco primarias, incipientes, de gobiernos anteriores, inclusive de este. Debería ser mucho más un derrotero del Ministerio de Justicia, cada vez más utilizar los métodos de resolución de conflictos, como la mediación. Y fíjate que, a pesar de lo que señala la doctora de la alternatividad, esa palabrita o esa palabrota de la alternatividad debe ser reconsiderada en la medida en que la mediación, la conciliación y la amigable composición pretenden ser, con el arbitraje inclusive, los mecanismos, métodos de resolución de conflictos. Ya no la palabra alternativa. Es que en esa autopista que nos planteó la doctora, libre de 8 carriles, debe ir todos estos mecanismos autocompositivos, porque el protagonismo de la solución debe estar en las partes, y esa es la verdadera cultura que debemos propiciar para que haya una paz efectiva, eficiente, eficaz en Colombia.
Es decir, cuando todos los ciudadanos nos volvamos miembros activos de esa construcción de paz, de esa cultura de paz. 32 años tenemos de la Ley 23 del 91 de conciliación y el escenario lo ha llenado la conciliación, pero vuelvo y repito, de una forma muy rigurosa, muy el tema de abogados. Yo soy abogado, me precio de serlo, pero también ahora me he convertido en mediador. Y mediador quiere decir que tengo una mano tendida hacia la búsqueda y la construcción de acuerdos cada día más sólidos, más cercanos para el individuo. Entonces, ahí es donde hay que construir. Por eso con la doctora, y quiero señalar también a una colega muy cercana que es María de Jesús Hillera, que deberíamos invitar a una próxima oportunidad, de la Universidad del Norte. La doctora María de Jesús Hillera conforma con nosotros y con Liliana Travesedo de la Universidad Simón Bolívar un grupo que se llama el Observatorio de Mediación Escolar. ¿Y por qué destaco la mediación escolar? Porque precisamente la doctora Claudia nos estaba señalando cómo debemos pedagógicamente llegarle a los niños con este mensaje de que sí es posible construir entre nosotros mismos sin la autoridad. Fíjate, en los colegios los que resuelven generalmente son los profesores. No, la idea es que entre los mismos estudiantes haya mediación, entre pares, entre iguales. Ese sistema de mediación entre pares, entre iguales, es el que nos lleva a equipararnos, a volvernos más personas responsables de nuestros acuerdos. Los mejores acuerdos son los que se construyen a partir de nosotros mismos. Si yo recibo una propuesta de un tercero, siempre será un poco ajena a mí, no será la que yo he construido. Y entonces desde ese punto de vista es que la mediación le da el protagonismo a las partes, las responsabiliza, las saca del ensimismamiento que produce la parte negativa del conflicto, las empodera, las lleva a un nivel importante de participación, porque eso es lo que fracasa en Colombia. En la cultura no hay participación y eso es lo que queremos que haya, es decir, todos involucrados en la solución. Esta es una sociedad desigual porque no participamos, ¿cierto? Porque la riqueza no llega a todos, se concentra en unas pocas manos y no sabemos cómo compartirla, cómo generar mayor riqueza para que todos la disfrutemos. Entonces, por eso una sociedad tan desigual genera violencia. Y tú lo decías, porque las causas razonables y fundamentales del conflicto siguen ahí, porque el narcotráfico sigue cada vez influyendo más y generando ese factor de desestabilización permanente. Pero fíjate, mientras estábamos en la construcción y en la implementación de la paz en el gobierno anterior, que fue un fracaso, entre comillas, no hubo implementación, pues hubo un aumento desmesurado de la siembra de cocaína y de la creación de laboratorios y de la alianza con los carteles mexicanos de la droga, etc. Es decir, mientras toda esa perversidad aumenta, Colombia no puede ser frágil, sino al contrario, instituirse en instituciones como la mediación escolar, como la mediación comunitaria, que también acerca la mediación al ciudadano común en las sociedades donde ha habido más influencia de la violencia, en los PDF, los planes de desarrollo alternativo. Entonces, en esos municipios que ya fueron víctimas de la violencia es donde se construye a través de la caja de herramientas, que fue una política del gobierno anterior que deberíamos retomar y que ha sido criticada por algunos, pero que yo le veo sus virtudes, porque de todas maneras ha creado un concepto que es importante. Yo los invito a que ustedes lo recreen, que es un video que se llama Pongámonos de Acuerdo, donde nos habla, en YouTube está ese video. Yo soy un youtuber, entre otras cosas, quiero manifestarles y invitarlos a que hagan parte del canal que tengo dedicado a la mediación con mi nombre, que me sigan en ese canal porque ahí tengo 340 videos de mediadores de todas partes del mundo hablándole a los colombianos para transmitir este mensaje de la mediación. Y la mediación
hermanada o de prima hermana, como señala la doctora Claudia, de la conciliación, tiene mucho futuro en Colombia. Y también quería hablarte de la importancia que tiene la Convención de Singapur sobre mediación. Estamos muy próximos a ratificarla. Ya la Cámara de Comercio brindó un concepto para la Corte Constitucional que está a puertas de darle la aprobación a esa ley aprobatoria, ratificatoria de la Convención de Singapur. ¿Qué ventaja tenemos con la Convención de Singapur sobre mediación? Que Colombia ha avanzado al estado de ratificación de esa convención, que va a tener la importancia que tuvo la Convención de Washington para el arbitraje. Entonces, con eso, Colombia va a poder suscribir con entidades internacionales acuerdos de mediación que solucionen los conflictos de una manera eficaz. Por ejemplo, he puesto varias veces el ejemplo del conflicto tan grande que tuvimos con Electricaribe y la Unión Fenosa, y cómo eso terminó en un pleito, en un tribunal arbitral ante la CIADI, que es un centro internacional de arbitraje que tiene sede en Washington, pero que finalmente ese centro terminó resolviéndonos a favor de Colombia, gracias a Dios, pero que la sanción o la pretensión en contra de Colombia valía 1.600 millones de euros. Imagínate que hubiéramos perdido ese caso. Ese era un caso precisamente para pensar en una mediación, para que no hubiera solo un ganador y un perdedor como lo hubo, sino que hubiera la construcción de un acuerdo más cercano a los intereses de cada una de las partes. Eso es lo que se pretende con la mediación, acercarla a las partes a un acuerdo autoconstruido que beneficia la paz, porque la paz no es la imposición de mis derechos, de mis argumentos sobre los del otro, sino al contrario, conjugar los dos pareceres, las dos opiniones, los dos argumentos, para conjugar eso y volvernos un diálogo común, una escucha común. Entonces quiero agradecerte la pregunta, porque finalmente es la que nos permite en todo momento avanzar y construir un escenario de primera. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por esa magistral aclaración de términos y sobre todo por el diagnóstico de la realidad y el acontecer de la cultura de paz y de justicia en nuestro país. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Doctora Claudia Serge, los Objetivos de Desarrollo Sostenible han suscitado un amplísimo debate, no solamente teórico y conceptual, sino en el ejercicio mismo de la actividad política. Usted preside como vicepresidenta y en nuestra región una organización que se encarga de promover el alcance de estos objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Cuéntenos cómo va este tema del hambre, del agua, de la educación y de la superación de la pobreza. Son 17, pero no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todos. Principalmente hablemos de esos 4 elementos en Colombia: hambre, superación de la pobreza, acceso al agua potable y, por supuesto, la calidad en la educación. Bueno, fíjate, Julio César, que ahí estamos rajados, ¿no? Todavía hay zonas muy cercanas a nosotros donde no hay agua, donde el cinturón de pobreza, que yo llamo cinturón de pauperrimidad, es bárbaro, ¿cierto? Un país tan rico en todos los sentidos, hidrográficamente uno no se explicaría por qué no hay agua. ¿Por qué la gente se sigue muriendo de hambre en un país que es privilegiadamente rico también en recursos de todo tipo de alimentación? Y uno no entendería. Claro, lo entiende desde la óptica y la realidad nuestra de corrupción, ¿cierto? Y eso de corrupción muestra cómo en vez de tener instituciones sólidas, hay instituciones débiles. Ya lo hablamos. Por eso todo esto tiene que ver con la paz. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son metas a dónde teníamos que ir supuestamente a corte de 2030, desde el 2015 que se lanza este llamado por parte de Naciones Unidas.
Y aun cuando son los países y los estados los que tienen que de alguna manera visibilizar su trabajo, porque eso se tiene que ver en indicadores, ¿cierto? Porque esto lo hace Naciones Unidas, pero eso no es solamente los estados, esto es todos, ¿sí? Ahí trabajamos el sector educativo, en el caso del Plan de Desarrollo Mundial, que es la organización en la cual soy vicepresidente, una organización internacional española generada por iniciativa de una mujer líder maravillosa, que es Montse Bonilla, de Granada, y ella comienza justamente desde el mundo rural, ¿sí?, a llevar la voz y, por supuesto, decir cómo es necesario que seamos una gran plataforma de alianzas estratégicas para poder conseguir lo que solos es imposible hacer. Entonces, es un llamado a la cooperación, a la unión, a la solidaridad, a poder dialogar entre gobiernos, entre empresas, entre educaciones educativas en todos los niveles, y entre el sector empresarial, gremial y, por supuesto, social. A mí me llama poderosamente la atención cómo de lo que ustedes hablaron aquí antes, y tiene que ver mucho con el tema del objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas específicamente, pero todos están interlocutados. Realmente son 16. Lo que pasa es que el 17, Julio César, es el llamado a que nos aliemos para poder cumplir esos 16, ¿sí? Esa es la idea. Y yo me quedo aterrada de por qué seguimos llamándole la paz de Santos, la paz de Petro, la paz, o sea, ¿por qué la paz tiene que tener un nombre propio de un presidente o de un gobernante? Cuando la paz es una construcción, como decía, de todos. O sea, no tenemos por qué estar llevando esas banderas políticas de algo que nos corresponde a todos. ¿Me explico? Tú hablabas acerca de algo muy importante y es cuando esos objetivos no se cumplen porque se pierde como la transversalidad y la trazabilidad entre lo que es una política pública de gobierno y lo que es una política pública de Estado. Lamentablemente, la política criminal nuestra y otras clases de políticas como la educativa, que es muy importante que la tengamos presente para este desarrollo, porque todo se basa en la educación. No podemos tener reducción de pobreza, ¿sí? Reducción de hambre, instituciones sólidas, realmente fuertes, cuando estamos hablando justamente de estas incompatibilidades con el Estado, que son banderas políticas momentáneas mientras dura el periodo de ese gobierno y luego positivas o negativas no se continúan. Y es lo que pasa con las políticas criminales. Por eso no tenemos una política criminal realmente contentiva desde el punto de vista preventivo, sino una política criminal que es de carácter agresiva, contestataria, reaccionaria, ¿ve? Y que rompe ese hilo conductor que debemos tener. Entonces, desde el Plan de Desarrollo Mundial venimos haciendo todos los esfuerzos, conversando con países, con Naciones Unidas, con estos gremios que ya les acabo de comentar, incluso con desde un empresario, un microempresario, porque fíjense que podemos articular desde lo que son los programas o proyectos de responsabilidad social empresarial en las empresas, o los RSU, que son los proyectos de responsabilidad social universitaria, ¿sí? Todos los proyectos sociales pueden coadyuvar a los proyectos políticos, a los proyectos de Estado, para poder conseguirlos. Entonces hemos hecho una serie de actividades muy importantes a nivel internacional. La última que hicimos fue en Granada, en España. Hicimos una gran cumbre de cooperación internacional para presentar proyectos, para que a través de esa sinergia se hiciera un match entre empresa, educación, gobiernos, a ver qué proyectos me interesa a mí de tu parte para poder coadyuvarte y poder hacer más posible que logres a ese indicador, o que contribuyas con ese indicador de ese objetivo de desarrollo sostenible. Porque realmente nos damos cuenta que estamos en un semáforo amarillo. Esa fue la gran conclusión de los paneles que tuvimos. No estamos en un semáforo en verde porque no se han cumplido y no se han llevado a cabo, digamos, todas las estrategias que posibilitarían el que hoy, luego de casi la mitad, vamos más de 7 años ya, no tengamos realmente claridad, porque mucho se ha quedado en el discurso, ¿sabes? Mucho se ha quedado en convenios que no se operacionalizan. Mucho se ha quedado en solamente el diseño de una política pública que de forma ineficaz no se lleva a cabo, no se implementa, ¿sí? Y yo creo que es tan necesaria la interlocución, abrir esos canales de comunicación de todos los actores. Es que el tema de los ODS no le pertenece solamente al Estado. No le pertenece solamente al Estado, como el tema de la paz. El tema de la paz no le pertenece solamente al Estado. El tema, incluso, la paz no puede ser
paz total o paz no total. La paz es paz. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué detenernos en la minucia? ¿Por qué distraernos ante lo que es menos importante, que es quién promovió este escenario de pacificación? ¿Sí? Porque finalmente todos los presidentes tienen que hacerlo por obligación constitucional. Ellos son como líderes de Estado los que les corresponde generar todo ese escenario, pero también nosotros. Entonces yo no sé por qué nos quedamos en la minucia de entrar en esa guerra sucia política que finalmente de forma oligofrénica nos daña socialmente a todos, porque nos concentramos en lo que no debemos concentrarnos, nos concentramos en personas que, valga la redundancia, personifican la paz en determinado momento, cuando la paz no puede ser personificada solamente por una persona. La paz es de todos. La paz es una paz que tiene que ganarse de forma absoluta. ¿Que es progresiva? Sí. Especialmente en países como el nuestro, de una gran conflictividad, y tú lo sabes, Julio César, tú tienes una gran experiencia no solamente en el tema político, sino también con esa gran mirada académica, y sabes que el problema de nosotros es un problema institucional, en todos los sentidos. Y cuando hablo de institucional, no solamente hablo de estatal, hablo de todas las instituciones que componen públicas, privadas, educativas, sociales, gremiales, empresariales, todo lo que conforma una estructura de poder que genera un servicio, un producto, una acción. ¿Sí? Entonces yo creo que es muy importante que entendamos que ya estamos llegando al 2030, muy difícilmente, para eso específicamente que me preguntaste, muy difícilmente vamos a llegar al 2030 cumpliendo esa meta, teniendo un semáforo en verde. Creo que vamos a seguir en amarillo y en algunas hacia rojo, ¿sí? No tanto en amarillo, sino amarillo más tirando para rojo, porque yo no concibo como en un país como Colombia, porque yo podría entender en otros países que no gozan de los privilegios que geográficamente tenemos nosotros, ¿sí? Que son pobres por naturaleza. ¿Sí? Y no solo por esencia, por naturaleza. No cuentan con, óyeme, aquí uno sale y ve un palo de mango afuera de las casas. Entonces, ¿cómo se va a morir la gente si hay tanta riqueza en la parte para hacer que una persona no muera de hambre? Me explico. ¿Cuántos ríos no cruzan la hidrografía colombiana? ¿Cómo es posible que no haya agua? ¿Sí? Entonces uno se pone a pensar y uno sabe. Aquí el problema es de planeación, aquí el problema es de ejecución, aquí el problema, hay que hablarlo claramente, es de corrupción. Mientras hayan personas, mientras hayan gobernantes que sigan tomando atajos para poder tener beneficios propios, particulares, a costa de realmente los beneficios que le constituyen a todo ser humano por ser parte de este planeta, por ser parte de un territorio nacional, pues sencillamente no vamos a tener ni paz, no vamos a cumplir con el indicador de cero pobreza, ¿sí? De cero hambre y, por supuesto, de otros indicadores más de los ODS, porque todos están interlocutados. Es imposible ver a cada uno separados, todos están interlocutados. La equidad de género, la educación, ojo, la educación que no es cualquier educación, es educación inclusiva y educación con calidad. Ahora, ¿qué es educar con calidad? ¿Será solamente cumplir con los estándares que los decretos que nos dice el Ministerio de Educación para poder acreditar un programa, para poder otorgar los requisitos mínimos para que el programa funcione? ¿Realmente solo eso es lo que puede ser calidad? ¿O será que la calidad está en los seres humanos? Que no solamente llevamos el título y la membresía de ser maestros, sino aquellos seres humanos que tienen no solamente la intención, sino la vocación para poder aprender. Porque ahí está el verdadero sentido de lo que es la calidad humana, de quienes en algún momento estamos sembrando un escenario de educación para quienes van a relevarnos en este mundo que cada vez se hace más invivible, no solamente por la violencia. Ahora, Julio César, para cerrar, ¿será posible que podremos tener un país, una sociedad más justa, menos violenta, cuando hay una sociedad donde los mismos siguen teniendo más, donde los que tienen menos siguen teniendo menos, y los que han tenido menos, que ahora tienen más, se las tiran de que siguen teniendo menos, pero tienen más? Espero que me hayan entendido lo que acabo de decir. Es decir, nos falta coherencia en todos los sentidos. Coherencia, esta es la palabra clave entre la proyección de objetivos, la toma de decisiones y el cumplimiento de las metas.
Ojo con estas 3 fases del procedimiento. Los objetivos están claramente trazados. El problema es la decisión, la forma como se implementan y se planifican, se proyectan, se asumen esos objetivos y se toman decisiones, porque a partir de la toma de decisiones, entonces se puede transformar la realidad. Ha subido la temperatura y vamos a ir concluyendo este termómetro de hoy. Doctor Pablo Arteta, ¿cómo ve a Colombia en materia de desarrollo sostenible, principalmente estos 4 ángulos: pobreza, hambre cero, acceso al agua potable y calidad de la educación? Grave, cierto. Estamos rajados en muchos aspectos, pero nos queda la voluntad de construir, de edificar, de volver realidad eso que en algún momento lo que tú decías de la posición de estadista de nuestro líder sea realmente la clave para solucionar tantos conflictos, tantas limitaciones que tiene nuestro sistema. Es decir, yo valoro la posición de un estadista en la medida en que es respetado por la comunidad internacional. Y en ese punto yo quiero rescatar la posibilidad que tenemos de todas maneras, con el cambio que ha significado este gobierno, de alguna forma abrirle opciones a que tengamos una forma diferente de ver las cosas y explorar esas posibilidades para que de todas maneras haya más cordialidad entre los colombianos. Pero desafortunadamente volvemos a la calificación. La calificación hasta ahora es mala. Es decir, de todas maneras ha habido un proceso ahora de recesión, hay un problema de ineficiencia en la ejecución del presupuesto, ha habido dificultades en el manejo de las relaciones internacionales. Es decir, no quiero ser absolutamente crítico de este gobierno, pero sí quiero señalar que el papel de cambio y de posibilidad de mejora está a la mano del líder. El líder tiene que asumir esa condición y darse cuenta que se está expresando la mayoría está explicándole cómo debe ser el camino que se quiere para que por ahí entremos todos. Todos tenemos que entrar por la ruta de la no corrupción, de brindar escenarios para que Colombia sea más incluyente, para que Colombia tenga un verdadero propósito de paz y que todos los que han disputado con Colombia, los que han visto enemistades, construyan puentes de concordia y de cercanía, que son los que queremos que se hagan a través de la mediación. Los objetivos de desarrollo sostenible son unas propuestas que hemos avanzado en un plan de raciocinio, ¿cierto? Pero tenemos que aterrizarlos, tenemos que conllevarlos, tenemos que ejecutarlos para que eso no quede en el papel, ¿cierto? No queden las metas incumplidas. Entonces, de ahí, otra vez ligando al tema de nuestro análisis, quiero de todas maneras detenerme un poco en la temperatura y tocar un tema que a mí me apasiona, que es el derecho colaborativo. ¿Y por qué te quiero hablar de eso? ¿Por qué les quiero hablar de eso a ustedes? Porque también hace parte del cambio del paradigma, es decir, queremos que los agentes de paz, los hacedores de paz, que son, por supuesto, a partir de la palabra y del mensaje que nos da San Francisco de Asís, en que todos tenemos que ser mensajeros de su paz, instrumentos de su paz, porque Dios nos ha brindado la oportunidad de que todos construyamos ese elemento. Y los abogados, mis colegas, tenemos una posición privilegiada cuando avanzamos al derecho colaborativo y dejamos de vernos como adversarios. Tenemos que vernos como colaboradores de unas soluciones de fondo a los problemas, a los conflictos.
Esas soluciones se hacen acercándonos de corazón a corazón, mirándonos a los ojos, con miradas asertivas, con entendimiento, con la construcción de puentes de paz. Eso se logra, como les digo, con un cambio total. Es decir, sí necesitamos estremecernos a partir de programas como este, de diálogos como los que estamos sosteniendo, para que el ciudadano del común y corriente entienda que tenemos que hacer algo cada uno dentro de nuestro escenario, dentro de nuestro barrio, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra pequeña comunidad, para construir y para edificar y para lograr que esos objetivos de desarrollo sostenible se alcancen. Muchísimas gracias, doctor Pablo Arteta, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Con mucho gusto, muy amable por tu invitación. Muchísimas gracias a usted también, doctora Claudia Elena Serge, por estar hoy con nosotros en el termómetro. Muchas gracias, mi querido Julio César, complacida, agradecida, y bueno, sigamos, como es nuestro lema en el Plan de Desarrollo Mundial, sigamos transformando el mundo que tenemos por ese mundo que queremos. El mundo que tenemos por el mundo que queremos. Así es. Lo hemos visto. Los objetivos de desarrollo sostenible, la mediación, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la paz y la justicia demandan de nosotros una nueva conciencia social. Esa conciencia social que nos anime a traducir en realidad nuestras ideas, a plasmar en el contexto el deseo, la aspiración y el sueño de tener una calidad de vida óptima que satisfaga nuestras necesidades. Ponerse de acuerdo es el reto. Superar los conflictos sin el uso de la violencia es posible. La paz no es una utopía, una fantasía, algo inalcanzable. La paz no tiene apellidos. La paz es una condición del ser. No puede existir vida plena sin paz. Y hacia allá tienen que avanzar los pueblos y las sociedades del mundo. Por supuesto, Colombia está en esa ruta, en la ruta de la paz que debemos transitar todos. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.